queridos estudiantes, un saludo. Vamos a continuar con nuestras clases de Derecho Romano por este sistema de momento hasta que la plataforma que nos pide la universidad que usemos esté completamente adecuada para ustedes más que todo, para que puedan ingresar sin ningún problema. Antes de iniciar la clase, quiero darles una respuesta a todas las personas que me han preguntado sobre un libro de texto. Voy a indicarles que por lo regular yo no he pedido libro de texto para ninguno de los cursos que imparto. Ustedes tienen todo el derecho de consultar cualquier bibliografía, pero si algunos están interesados en comprar un libro porque tengan las condiciones económicas para hacerlo y el deseo de tener alguna amplitud dentro de lo que son nuestras clases magistrales, yo les voy a enviar los números de teléfono del encargado del libro que editaron unos compañeros del curso. Son 3 compañeros, la licenciada Elisa Sandoval, el licenciado Ranferí Díaz y Marco Antonio Albeño, que son los coautores del libro que está conforme al programa y pues es una muy buena guía. Así es que obligatorio para mi curso no es. Trataré de estarles dando material que yo he ido recopilando de diferentes autores, pero les digo que el que lo quiera comprar, desde luego están en la libertad de hacerlo. Les enviaré por una indicación por Classroom con los números de teléfonos correspondientes para las personas que tienen autorización de vender el libro. Ha habido un problema muy recurrente en estos días. Algunos profesores que han editado sus libros tienen el problema que hay unos libros que los están vendiendo a bajo costo y que están cometiendo un delito porque ellos tienen derecho de autor registrado. Por lo tanto, por favor, yo les pido que tengan mucho cuidado con lo que van a comprar, la forma en lo que lo van a hacer, porque habrán denuncias penales al respecto. Así es que para mí es un gusto compartir con ustedes esta información y continuar nuestra clase. Vimos en el video anterior lo referente a la etapa histórica de la monarquía, cómo era la calidad política y de poder que tenía el monarca, el rey. En este momento vamos a ver lo referente a la etapa histórica de la República. La República, pues a través de la consecución evolutiva de la sociedad romana, a través del tiempo, vamos a ver que la monarquía llega a un momento en el que va perdiendo relevancia ese poder absoluto del rey. Entonces, la república surge como una oposición inmediata a la monarquía. La república fue la segunda forma de gobierno del Estado romano. Se inicia en el año 510 a.C. al 27 a.C. Los historiadores dividen esta etapa o transcurso de la monarquía a la república en 2 aspectos importantes o 2 posiciones históricas. La primera indica que la fundación de Roma se debió a una revolución violenta que alteró la estructura política. Y la segunda sostiene que la república fue el resultado de una larga evolución. Quiero indicarles que si a mí me preguntan cuál de las 2 acojo, pues es la segunda, porque ustedes saben que la evolución de los pueblos históricamente se ha dado, pues desde luego, a todos por igual, aunque tengan diferentes manifestaciones internas cada uno, pues la monarquía fue la monarquía. Luego viene la república. En muchos pueblos antiguos la república se dio
por la extensión de terreno que fue tomando mucha importancia. Fue dándose cuando los señores feudales adquirían tierras y tierras y tierras y tierras y cambió el modo de producción de esclavista a feudal. Yo quiero que recuerden ustedes en sus cursos de sociología, de economía, de política, cómo evolucionan estos modos de producción. Se inicia un modo de producción y entonces encontramos que va a tener sus bases y sus herramientas con pocas raíces de lo que son y se van a basar en costumbre. Entonces viene así como una curva. Cuando llegan a la cúspide de la curva, vamos a encontrar el florecimiento de cualquier modo de producción, pero después viene una decadencia. Eso pasó con los esclavistas. En la fase interna del desarrollo de la esclavitud, que se basa en la monarquía, mucho, encontramos ya los inicios y el aparecimiento del modo de producción feudal. Y así sucede que en el feudal encontramos el aparecimiento del capitalismo. Y en el capitalismo, pues el del socialismo. El comunismo, a mi criterio, no hemos llegado. Sin embargo, eso es recurrente en todas las sociedades. Pero todo esto lleva un tiempo exagerado de años. Es un proceso histórico. Entonces, al sostener que la república fue el resultado de una larga evolución histórica del pueblo romano, vamos a encontrar que aunque no se tenga una certeza exactísima en números, coinciden los historiadores que el nacimiento de la república es en el año 509 a.C. y otros nos dicen que es en el año 510. Sin embargo, encontramos que en esta época aparece un personaje muy importante que son los fasticonsulares, que son 2 cónsules anuales en el pueblo romano. Esto fue históricamente un fenómeno que se dio en muchos pueblos antiguos y fue conocido en otros pueblos como la monarquía dual. ¿Por qué? ¿Qué explicación tenemos a esto? La monarquía en sus inicios era el poder concentrado, absoluto en una persona. Pero esto va teniendo consecuencias políticas, sociales, económicas, jurídicas, por lo tanto van cambiando las sociedades. Habrán personas socialmente de los pueblos que van a estar muy contentas con esta forma de gobierno, porque ellos van a ser los que dirigen, pero los que no, que van a ser todo el pueblo concentrado, van a tener buenas y malas, por lo tanto siempre va a haber oposición y siempre habrá algún grupo de personas que se van rebelando. Entonces, vean, históricamente la monarquía tuvo ya su proceso en el cual ya no era un rey, eran 2. Y estos eran los cónsules que se les llama fasticonsulares. Además encontramos que en esta época hay una confrontación muy fuerte entre los patricios y los plebeyos. ¿Por qué? Ambos eran ciudadanos romanos. Ambos habían nacido en Roma y tenían la calidad de ciudadanos. Pero unos detentaban el poder económico y los otros no. Por eso les decía en la primera clase que el pueblo romano fue clasista por excelencia. Eran, desde luego, los patricios eran los que detentaban todo el poder económico, político, social, y los plebeyos eran la gran masa que tenía que sostener muchos privilegios del rey y de los otros personajes que les ayudaban a gobernar o que tenían privilegios. Entonces, vamos a encontrar que en este devenir histórico van a haber muchas rebeliones de la plebe, muchísimas rebeliones. Va a haber una confrontación muy fuerte entre patricios y plebeyos. Esto dio lugar en un momento dado para evitar tanto baño de sangre, porque en muchos casos no solo se incluía a los plebeyos, sino muchos esclavos se unieron para poco a poco ir pidiendo que su condición
no fuera tan cruel. Pero ganaron los plebeyos. Y de ahí vamos a encontrar que se crea el tribunado de la plebe, que posteriormente lo vamos a encontrar como el tribuno de la plebe. Y esta fue una conquista enorme de los plebeyos, enorme, porque la misión del tribuno de la plebe era defender los intereses de la clase plebeya, desde luego. Y se lograba esto por medio de una institución romana que se llama la intercesio, y era una forma o derecho de interceder y detener cualquier decisión de los magistrados que fuera en contra de los plebeyos. Entonces vean ustedes, el tribuno de la plebe era un personaje que tuvo muchísima importancia, y tuvo importancia jurídica, política, social, económica, pero logró sentar leyes y bases a favor de los derechos de los plebeyos. Entonces, si nos ubicamos en la etapa de la República, encontramos que esta época trae un cambio fundamental si la comparamos a la monarquía. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar que se da una especie de equilibrio de poderes. Equiparemos los derechos de los patricios con los plebeyos. Entonces viene el caso importante que los plebeyos logran ingresar al Senado, a las magistraturas y al consulado. Esta época tuvo una trascendencia histórica muy grande, porque en base a todas las rebeliones que tuvieron los plebeyos, se creó una ley importantísima y se llama la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas o ley decemviral uniforma para patricios y plebeyos todos los derechos. Por ejemplo, en la etapa anterior vamos a encontrar que era imposible jurídicamente el matrimonio de un patricio con una plebeya. En esta etapa no, se abolió esa prohibición y encontramos que se permite los matrimonios ya entre patricios y plebeyos. Entonces vean, esto es muy importante porque es básico para el desarrollo de la familia y de la sociedad romana. Entonces vamos a encontrar que el monarca, si bien tiene centralizado su poder, ya lo va a tener limitado. ¿Por qué? Porque habrán una serie de instituciones y cargos que le van a limitar su poder. Aquí vamos a tener casi la posibilidad de que el rey sea el que decida para asuntos muy particulares. Está limitado por los magistrados, por el Senado y por los comicios. Vamos a ver en un momento qué son los comicios. Los comicios son muy importantes porque son las asambleas del pueblo. Las asambleas del pueblo, importantísimas. Ellos decidían en asamblea mucho de lo que era beneficio para su clase, para el pueblo. Entonces, vamos a ver en este momento quiénes son algunos personajes y algunos cargos políticos, jurídicos que tiene la población romana en la época de la República. Vamos a encontrar a los cónsules. Los cónsules constituyen los sucesores del poder real, o sea, la autoridad suprema de la República. Fue una magistratura formada por 2 ciudadanos, civiles y militares. Eran los reyes, eran los que dirigían, si quieren ustedes formalmente, pero en quienes estaban centralizado el poder. Eran electos por comicios centuriados. Duraba su cargo 1 año. Existía la posibilidad de reelegirlos y cuando eran reelectos, porque se permitía que fueran reelectos, entonces se le llamaba procónsules y eran destinados al gobierno de las provincias.
Esto se dio mucho en Roma, cuando ya adquirían importancia algunos funcionarios y podían optar a la reelección. Entonces se les daba la posibilidad de ir a gobernar provincias. Recordemos que con el devenir del tiempo, Roma fue un imperio y Roma estuvo conquistando a muchos pueblos. Ganaba las guerras y conquistaba pueblos y se extendía su poderío. Y así necesitaban también a muchos funcionarios, pero con experiencia. ¿Quiénes eran los magistrados? Los magistrados o magistratus fueron altos funcionarios políticos. Los primeros en surgir fueron los cónsules, que sustituyeron al rey en actividades civiles y militares, delegando al pontífice o rey máximo únicamente la actividad religiosa. Es lo que les digo, el rey era como solo para tareas religiosas y para decidir asuntos que no tenían mucha relevancia dentro de lo jurídico y político en la sociedad romana. Posteriormente vamos a encontrar que van a crecer el número de magistrados. Entonces, los magistrados duraban en su cargo 18 meses. Había una cantidad de magistrados. Se las voy a decir su clasificación en este momento, y tuvieron importancia muy grande. Estaban los magistrados ordinarios. Existían siempre, o sea que los cargos de estos magistrados son estables, siempre van a estar. Y se dividían en cónsules, cuestores, ediles, pretores y tribunos de la plebe. Estos tenían una calidad muy alta. Las magistraturas en Roma eran grandes. Luego encontramos la clasificación de los magistrados extraordinarios. Estos magistrados ejercían su jurisdicción para casos extraordinarios, como su nombre lo dice, casos de excepción. Y eran los magistrados que se llamaban decémviros, el dictador y el triunvirato. En su mayoría de casos, estos magistrados extraordinarios eran designados como tales por la posibilidad de una guerra contra Roma o decidir la paz o un golpe de estado, que Roma los tuvo bastantes. Entonces aparecía la autoridad que tenía que organizar al pueblo otra vez. Entonces eran los magistrados extraordinarios. Bien, tenemos también otra clase de magistrados que son los magistrados mayores. Los magistrados mayores tenían el imperio discrecional, que incluía el mando de coerción, o sea, la coertio. O sea, significa que tenían también una fuerza para poder imponer un poder disciplinario. Tenían también la autoridad para administrar justicia y tenían el derecho a convocar asambleas cívicas. Los magistrados con imperium, entonces, que eran estos magistrados mayores, eran los cónsules, los decémviros, el dictador, el pretor y los triunviros. Vea que se repite en algunos casos no solo los magistrados extraordinarios, sino los magistrados mayores. El imperium. ¿Qué era el imperium? El imperium era aquella calidad de autoridad que tenían los magistrados. Se otorgaba a los magistrados un poder muy grande. Este poder era restringido únicamente por el veto o en la intercesión de otro magistrado de la misma calidad. O sea, un magistrado tenía poder de decisión y solo otro de su misma categoría podía limitarlo.
o el tribuno de la plebe, que el tribuno de la plebe llegó a tener una importancia muy grande. Con el tiempo, el devenir histórico, lo dicen los libros, los diferentes autores, que llegó una época que también el tribuno de la plebe tuvo mucho poder político, y ya en la época de la decadencia de Roma, pues también fue decayendo esta práctica que a un principio se creó para defensa de los derechos de la plebe. Bien, y existía también el provocatio ad populum. Esto limitaba el poder de los magistrados y era un recurso que tenían los ciudadanos y que podían interponer ante la pena de muerte. Entonces, vean ustedes qué importante es la calidad de los magistrados. Aún así, existía la responsabilidad del funcionario al final de su gestión. Tenían responsabilidad. Los cargos eran ejercidos, vean qué importante es esto, en forma gratuita. Y se consideraban cargos de alto honor en la sociedad. Entonces, ojalá fuera esta la época nuestra para poder considerar la importancia de un magistrado. Recuerden que el derecho romano nos da esta calidad a las personas mayores, a muchos que ya podrían ser muy ancianos, pero tenían la experiencia específica de la vida. Bien, continuando con los magistrados, encontramos un funcionario importantísimo en la época romana, y es el pretor. El pretor es un funcionario judicial, es un juez de alta investidura, es un magistrado. Se encargaba de impartir justicia entre ciertos ciudadanos. Vamos a indicarles las dos clases de pretores que existían. Primero está el pretor urbano, urbanus en latín, pretor urbano, urbanus. Esta pretoría se creó en el año 367 a.C. y eran los encargados de administrar justicia entre ciudadanos romanos. Su nombre lo dice, es urbano. Luego tenemos al pretor peregrino o peregrinus en latín. Este cargo aparece en el año 242 a.C. y eran los funcionarios que administraban justicia entre los extranjeros o entre extranjeros y ciudadanos romanos. El pretor tuvo una importancia importantísima, perdón que valga ahí la redundancia, pero eran funcionarios de muy alta categoría y encargados, imagínense, de regular todo lo que creaba conflicto entre ciudadanos romanos y con extranjeros, entre sí, entre extranjeros, pero además entre extranjeros y ciudadanos romanos. Recordemos nuevamente que en Roma no se le daba la misma categoría social a un extranjero, aunque éste tuviera dinero, aunque tuviera poder económico. ¿Por qué? Porque en Roma tuvo una relevancia grandísima la ciudadanía. Y el ciudadano tenía que haber nacido en Roma, de lo contrario era diferente. Entonces eran clasistas, racistas, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto quizá era para preservar ciertos derechos dentro de lo que era su territorio, ¿verdad? Le daban mucha importancia a la península, a Italia, a Roma. Los pretores eran funcionarios electos por comicios centuriados. Duraban 1 año en su cargo. Podían ser reelectos, y si estos eran reelectos, ya se les otorgaba el nombre de propretores. Y con la experiencia que tenía, el propretor ya podía encargarse de administrar justicia en alguna provincia de Roma. Vuelvo a recordarles, Roma fue un imperio, fue creciendo, porque fue conquistando pueblos. Por lo tanto, vamos a encontrar que
que es necesario que existan funcionarios en todos los pueblos y provincias que se fueron creando y que se fueron anexando a Roma. Bueno, vamos a ver un funcionario importantísimo que integra un cuerpo colegiado importante y es el Senado. El Senado, o en latín senatum, es el órgano colegiado más antiguo que existe en Roma. Imagínense ustedes que la historia registra que fue creado por Rómulo, fundador de Roma, y era en su origen un órgano asesor del rey, integrado por 100 senadores. Les vuelvo a repetir, por lo regular los senadores eran hombres ancianos, de mucha experiencia y sabiduría. En la etapa de apogeo de la República, el Senado pasó a ser un cuerpo consultivo del rey, pero con un alto poder de la oligarquía. O sea, los oligarcas fueron acaparando, por decirle así, el poder del Senado. Al principio solo tenían ese poder los patricios, pero con el tiempo ya fue la posibilidad que se podía acceder a cierta oportunidad que también tuvieran los plebeyos. Después de la administración de los plebeyos en el Senado, los patres o patricios conservaban su poder y privilegio, reservándose el ejercicio de la auctoritas y el interregnum. Este fue un cargo honorífico, con alto poder político y económico que al pasar el tiempo se fue depurando por medio de las elecciones. Se elegían a los senadores, dándole la competencia a los censores para su selección, tanto de patricios como de plebeyos. Posteriormente, a seleccionar a los senadores que tuvieron desempeño con autoridad de alta investidura. O sea, vean qué importante, porque se le está dando relevancia muy grande a la experiencia de las personas. El Senado se reunía en un lugar cerrado, presidido y convocado por un magistrado director. El magistrado director era el que tenía esas calidades importantes que vimos anteriormente. O sea, que guardaban esa autoridad muy grande por su experiencia. Se reunía en un lugar cerrado, presidido por un magistrado director, con derecho de actuar con los padres en el ius agendi cum patribus. O sea que su derecho era para dirigir la agenda en el Senado. Posteriormente también se le otorgó esa facultad al tribuno de la plebe. Vean, volvemos a lo mismo que ya vimos con anterioridad. Poco a poco fue ganando importancia el tribuno de la plebe como representante específico de los plebeyos. Aquí, ya en esta etapa, encontramos que los patricios, aunque no quisieran, tenían que aceptar que el tribuno de la plebe era un alto magistrado. Bueno, ¿cuáles eran los poderes del Senado? Los magistrados, todos los magistrados, estaban subordinados al Senado y quedaban expuestos como funcionarios a las repercusiones jurídicas y morales que traía el cargo. Un magistrado señalado por la moral o porque hizo algo ilegal, sencillamente era muy relegado en la sociedad romana. Quedaba manchado para siempre, manchado. No como en nuestra época, que muchos magistrados no son tan buenos y ahí siguen con poder. Bien, señores, ¿qué es el interregnum? Creo yo que en el video anterior les expliqué cuando vimos la monarquía
en qué consiste el Interrex, pero lo vamos a ver en este momento. Durante la época de la monarquía fue competencia del Senado el nombramiento de un Interrex por la muerte del rey, para poder nombrar al posterior sucesor de la monarquía. Entonces el poder político y económico que aún prevalecía en los patricios, fundadores y antiguos fundadores de Roma, por lo que ellos decidían convocar a un Interrex. Lo elegían dentro de ellos y su autoridad regía 5 días mientras se procedía a la elección del que era el rey definitivo. Entonces, a través del tiempo alcanzado, la estabilidad entre patricios y plebeyos nos va a dar la posibilidad que decaiga el nombramiento del Interrex. ¿Por qué? Porque fue decayendo la monarquía. Ya en esta época de la República, pues ya no va a tener la importancia tan grande como la tenía con anterioridad. Realmente encontramos que ya era monarquía dual, ya estaba dividido el poder, ya estaba limitado por muchos de los funcionarios a los que el pueblo en asamblea les daba ese poder. ¿Qué es la autoridad o autoritas? Esto se los nombré hace un rato cuando hablamos de los magistrados, sin embargo, vamos a ver aquí qué es esto. La autoridad representaba un acto de aprobación de las deliberaciones electorales. Era un acto de aprobación. La ratificación de la elección de un magistrado, por ejemplo, o un acto de aprobación de deliberaciones políticas y legislativas, o ratificar una ley que ya había sido aprobada por una asamblea del pueblo, una asamblea popular. Entonces, los que tenían esa autoridad para poder ratificar aún lo decidido por las asambleas populares eran los senadores. Entonces, a un principio, el Senado ratificaba las decisiones de los comicios por centurias. Imagínense, los comicios por centurias eran 100 personas que estaban votando, pero con posterioridad tenía el Senado que ratificarla. Si no la ratificaba, no era ley o no era decisión que tomara vigencia jurídica. Entonces, con posterioridad, desarrollándose toda la evolución del derecho romano, vamos a encontrar que las asambleas, a excepción de la concilia plebis, ya no van a presuponer todo ese acuerdo del pueblo. Entonces vamos a encontrar que la concilia plebis va a ser una decisión del pueblo completo, pero ya va decayendo un poquito el hecho de que se fuera ratificando decisiones. Con la evolución del derecho romano vamos a encontrar que la autoritas patrum como instrumento de control perdió importancia. A partir de la ley Hortensia en el año 286 a.C., o sea, se da la equiparación de los plebiscitos, que era la ley votada por el pueblo, a propuesta del tribuno de la plebe. De las leyes comiciae, esta ley Hortensia eliminó por completo la convalidación del Senado a lo que decidían las asambleas populares. O sea, que aún tenemos, vean qué importante es esta situación, porque los plebiscitos todavía se dan en nuestros pueblos. Y están, por ejemplo, en los pueblos en Guatemala. Vean ustedes si en un plebiscito no van en contra del alcalde, plebiscito otorgado por asamblea popular, está permitido. Y muchas veces los alcaldes nuestros tienen que derogar una disposición que no está a favor del pueblo. Entonces, han tenido mucha importancia y encontramos que la ley Hortensia es la que le va a dar la convalidación a los plebiscitos y ya no es el Senado el que tenga que ratificar nada.
Esto es específicamente con la evolución del derecho romano. Entonces, ¿qué encontramos en la República? Si lo vemos no solo para la ciudad romana o los romanos en sí como pueblo, la evolución histórica de todos los pueblos nos trajeron mucha importancia. Porque si vemos a todos los pueblos de la antigüedad, vamos a encontrar la monarquía, vamos a encontrar la república, pero aquí ya vamos a encontrar que los ciudadanos de los pueblos tienen derecho a voto. Y al tener derecho a voto, ya van a encontrar una posibilidad de decidir ellos y que no decidan por ellos. Esto es importantísimo. Y esto se va dando porque van creciendo los pueblos y ya no solo se queda la república urbana, van creciendo las necesidades de la república urbana y de sus áreas rústicas, le decían en aquel entonces, rurales le decimos ahora. Entonces, va creciendo la necesidad de evolucionar y de no quedarnos con que solo un grupo en particular decida lo que tiene que decidir la mayoría de la población en cualquier país. No digamos en Roma, fueron muy estrictos en este sentido. Nos vamos a quedar hasta acá. Yo les ofrezco, como dije anteriormente, poderles dar, aunque sea unos resúmenes, aunque sean resúmenes, pero que les va a servir a ustedes para poderle dar seguimiento a estas clases debido a la situación tan especial que tenemos con esta pandemia que nos ha afectado a todos. Cualquier duda que tengan, por favor me escriben y por Classroom yo estaré contestando cualquier situación. Vuelvo a repetirles, les voy a dar los teléfonos correspondientes para que puedan adquirir oficialmente los libros que quien quiera sobre derecho romano. Quien quiera adquirirlo, no es obligatorio, pero el que quiera, por supuesto, que tiene todo el derecho de comprarlo. Muchas gracias.